Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Venezuela. Me encuentro con Ramón Guevara, quien es el legislador del Consejo Legislativo de Mérida, y con él vamos a conversar acerca de la nueva Constitución, la aprobación de la nueva Constitución, la cual, entre otras cosas, pues determina el cambio de nombre de Estado Mérida a Estado Bolivariano de Mérida. Y pues tenemos entendido que legisladores de oposición introducirán un recurso de nulidad ante el TCJ. Buenas noches, Ramón. Bueno, muy buenas noches al pueblo venezolano y a Globovisión por permitirnos llegar, al igual que el resto del país, donde existen los problemas del día a día, y esa es la calificación más importante que puede tener en este momento este canal televisivo de Venezuela. Realmente, el pasado 5 de julio, el señor gobernador del estado le puso el ejecútese a lo que es la Constitución del Estado de Mérida, que dejó de tener vigencia la anterior, violentando toda una serie de procedimientos desde el punto de vista legal que establece el propio ley de reglamento interior y debate en cuanto a lo que nosotros estamos planteando, la posibilidad de que en el devenir de los próximos días estemos intentando ante la Sala Constitucional del TCJ un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de esta misma. Primero, la ilegalidad porque se violentaron todos los procesos internos que establecía la anterior Constitución, de la forma como tenía que proceder su reforma como tal o la modificación que en tal caso era establecida en la anterior Constitución. En segundo lugar, establecía que para aprobarse esa reforma tendría que ser sometida a un referéndum aprobatorio, lo cual los legisladores del sector oficialista la obviaron, y eso de por sí deja al desnudo el sustento básico de la reforma y sobre todo cuando ellos hablan tanto hoy día del gobierno de calle, que la soberanía radica en el pueblo, y ellos le tienen hoy día un miedo a que esa reforma constitucional haya sido aprobada por el electorado merideño. En ese sentido, legislador, el presidente del Consejo Legislativo, Alexis Rodríguez, manifestó que el mismo TSJ en el año 2003 hizo una resolución, pues, hace que no sea por una consulta con el pueblo, a través del pueblo, que se apruebe la nueva Constitución, sino por consenso en el Consejo Legislativo. Ese concepto que emanó, que reposa en manos nuestras por parte de la Sala Constitucional del TCJ, es muy ambiguo. Dice podrá, lo que quiere decir que no es una cuestión taxativa, tajante, como lo que tiene que ser. Y lo más está contradictorio. En mi experiencia como abogado y como legislador, yo nunca había visto de que una ley se presentara sin lo que es el preámbulo, y el preámbulo, tal como consta en las actas del debate que se dio en el mismo, fue lo último que se presentó, lo cual desdice realmente que esto es una locura lo que plantearon el señor gobernador del estado, porque yo tengo que ser muy franco en esto. El gobernador del estado, cuando fue parlamentario regional, presidente del Consejo Legislativo y diputado de la Asamblea Nacional, quería darle un cambio no a la entidad federal, sino a la ciudad de Mérida como tal, pero como no se le dio, considera que este era el momento oportuno para dejar la huella imprenta de su gestión, de su mala gestión que tiene en este estado, elaborando una constitución y colocándosela al servicio, por supuesto, de lo que son los legisladores oficiales, y lo más grave aún todavía, la parte, porque es inconstitucional también. Es inconstitucional porque asume conceptos que son solamente de materia legal, de la materia competencia de la Asamblea Nacional, como modificar el concepto que está establecido en el Código Civil venezolano, el concepto de la familia. Incorporan un concepto que ni siquiera ellos mismos lo entienden, de hombre nuevo, incorporan la situación de la diversidad, lo cual nosotros la compartimos, pero que no es precisamente el ente legislativo del Estado de Mérida quien tiene la competencia legal para incorporar elementos como el poder comunal, es decir, 7 u 8 criterios que son exclusivas de la Asamblea Nacional, y en consecuencia de allí radica la inconstitucionalidad. Esto es una ley que la competencia natural, como una ley, como el propio Tribunal Supremo de Justicia determina que las constituciones de Estado son una ley ordinaria, y en consecuencia la facultad que tienen exclusivamente es normar lo que es el funcionamiento del poder público del Estado y, por supuesto, el ámbito de lo que compone de la territorialidad del mismo. Pero aquí se llegó hasta el exabrupto de colocar situaciones de un Estado con otro, lo cual desdice del conocimiento jurídico y de la forma como se planteó tanto el debate inicial, que ni siquiera fue considerado en una primera discusión general, y luego el propio procedimiento ordinario, el reglamento interior y debate, establece que una vez que se haga la primera
primera discusión, se tiene que llegar a unas conclusiones generales mediante una comisión central, que por cierto la integraba el actual presidente del Consejo Legislativo, el presidente anterior del Consejo Legislativo y quien les habla, y que nunca esa comisión central fue reunida ni siquiera para elaborar lo que pudiera haber sido el anteproyecto, el proyecto, y menos, en definitiva, para haber llegado a las conclusiones en el primer punto a lo que era la primera discusión ordinaria de esta ley. ¿Qué hacer entonces ahora, legislador, cuando ellos dicen que el sector de oposición no participó, que ellos aseguran que más de 4.500 personas participaron en la aprobación de esta nueva ley? Sí, el decir que 4.500 personas de una población de casi 800.000 habitantes que tiene Mérida es una representación muy insignificante, porque a ellos le han puesto que participaron 4.500 personas de 800.000 habitantes que tiene el Estado. En segundo lugar, las hicieron en las cuatro paredes de lo que ellos denominan el gobierno de calle, que es precisamente en los segmentos que representa el partido de gobierno. Y lo más grave aún todavía, el concepto socialista fue incorporado a lo que es el preámbulo de la Constitución del Estado, lo cual le da una connotación política e ideológica, y lo más grave aún todavía, que dentro de ese mismo parámetro de lo que pudiera haber sido el preámbulo de la Constitución, hablan de los conceptos doctrinarios, entre comillas, del presidente fallecido, que jamás ni nunca nosotros hemos visto eso, que tenga sustento, asidero legal, para que en definitiva esto nos vengan a plantear que es una reforma, cuando que, por cierto, ha tocado la parte medular de la Constitución anterior, y lo más grave aún todavía, de 132 artículos que tiene, 86 artículos fueron para ellos modificados en beneficio de lo que representa actualmente el interés del gobierno regional. ¿Para cuándo está previsto introducir este recurso? Bueno, nosotros estamos a la expensa. Nos ha negado en 2 oportunidades el secretario del Consejo Legislativo las actas certificadas que tiene que certificar el presidente del cuerpo, y nosotros, una vez que tengamos las actas certificadas, las consignaremos ante el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, y en caso, y lo quiero alertar, señor presidente, de que usted a nosotros nos niegue la certificación de las actas del debate de esa Constitución que ustedes llaman como tal, nosotros buscaremos las otras vías legales que nos tienen que dar la forma para obtener el sustento de lo que fue ese debate que usted generó con el sector oficial, para ponerle el sello de la vanidad del actual gobernador del Estado de Mérida. Bien, muchísimas gracias al legislador Ramón Guevara del Consejo Legislativo del Estado de Mérida, quien nos habló sobre la aprobación de la nueva Constitución del Estado de Mérida.